Hola chicos, muy buenos días. Me da un gusto enorme recibirlos nuevamente esta mañana. Bueno, vamos a iniciar la jornada del día, así que vamos a estar listos y preparados. Recuerda, no debes olvidar tus implementos, que son tu lapicera, tus libros de texto, tu cuaderno y muchas ganas de aprender. El tema del día de hoy es la Iglesia novohispana. La Iglesia tuvo una gran importancia durante el virreinato, pues los reyes españoles gozaron de un privilegio que se llamó patronato real. Este permiso era otorgado al Papa para que él controlara todos los asuntos administrativos de la Iglesia católica que permitía el imperio. Los reyes designaban a todas las autoridades eclesiásticas, entre ellos a los obispos, que generalmente heredaban el cargo de virrey. Asimismo, las iglesias desempeñaron un papel muy importante en la sociedad novohispana, pues se encargaron de ámbitos que tenían que ver con el arte y la cultura. Crearon seminarios, escuelas, universidades y se encargaban de inculcarles a los niños el catolicismo o hacerles conocer la lengua española. Las órdenes religiosas se establecieron en un gran número de hospitales y orfanatos que atendían a toda clase de enfermos y asistían a todos los huérfanos, pues debido a la época de crisis, a la hambruna y a las enfermedades, abandonaban a muchos niños entre las casas de familias ricas y en monasterios. La sociedad novohispana era profundamente religiosa y confiaba en los milagros. Por tanto, era muy común que en las iglesias se veneraran a los santos más populares de las comunidades o de los pueblos. El caso de México, la fiesta patronal más grande que se celebró desde la época novohispana hasta la actualidad ha sido la Virgen de Guadalupe. Las procesiones eran frecuentes y participaban todos los grupos sociales. Las calles eran adornadas con flores y se organizaban bailables de origen mesoamericano. Generalmente, los que participaban en la organización de los bailes eran las sociedades españolas o africanas. En 1571 se estableció en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio, también llamado Santa Inquisición. Sí, como lo oyes, Santa Inquisición, cuya función era castigar a aquellos que se alejaban de la fe católica. En Nueva España, la Inquisición consideraba ciertas prácticas como prohibidas, entre ellas el baile chuchumbe, que era de origen africano. Cualquier persona que fuera observada haciendo este tipo de baile era castigada por la Santa Inquisición. De igual manera, no era permitido utilizar ropa de color rojo, negro o amarillo, motines, rebeliones y descontento social en el virreinato. Durante el tiempo que duró el virreinato, hubo diversas rebeliones organizadas por indígenas, esclavos africanos y criollos. El primer motín dentro de la sociedad novohispana ocurrió por esclavos africanos en la Ciudad de México en el año de 1546. Esto también trajo a colación que en Veracruz se sublevaran o se rebelaran algunos esclavos negros que llegaban al puerto. Ahí, en Veracruz, después de muchos motines y rebeliones, hubo una conciliación, un diálogo entre los africanos y los españoles, lo que llevó a que se estableciera una comunidad o un poblado libre para los negros llamado San Lorenzo de los Negros. En el norte de la Nueva España hubo importantes rebeliones indígenas, entre ellas los acaxes, los tepehuanes, los conchos, los tobos y los tarahumaras. De manera simultánea también hubo rebeliones en el estado de Yucatán con un indígena llamado Jacinto Canec, pero él no prosperó, no tuvo ningún éxito dentro de la comunidad maya. Una rebelión muy particular que fue encabezada en la Nueva España en el siglo XVI fue la de Martín Cortés. Sí, como escuchaste, Martín Cortés. ¿Te acuerdas que te había platicado que él fue el hijo de Hernán Cortés? Bueno, ¿por qué se estaba rebelando? Porque las autoridades de la Nueva España decían no se le permitía ningún cargo de autoridad como a aquellos hijos que eran completamente de ambos padres españoles. En aquellos momentos, en todas las ciudades de México había rebeliones, motines,
¿Por qué? Porque la sociedad estaba en descontento. Había crisis, hambre, no había maíz, no había forma ni siquiera de alimentar a los indígenas con un poco de tortilla. Cuando varios participantes de las rebeliones y de los motines empezaron a quemar edificios que pertenecían a los virreyes, ellos empezaron a actuar y permitieron que se diera la entrada de maíz y de harina de trigo para producir pan y repartirla entre la población y de esta manera acallar un poco el sentimiento de rebelión. Bien, la palabra nueva que aprendimos el día de hoy en el tema es motín. Por ahí la debes haber escuchado. Bueno, la palabra motín significa rebelión o levantamiento desorganizado de una muchedumbre contra la autoridad establecida. Un dato interesante es de que la mayoría de los esclavos podrían conseguir su libertad. ¿Cómo? Bueno, aquellos que habían sido comprados, algunos amos les permitían que durante cierto tiempo ellos pudieran ahorrar para después pagar lo que el patrón había invertido en el esclavo y de esa manera obtener su libertad. La mayoría de la gente que era esclava prefería ahorrar y saber que iba a ser un costo menor el conseguir la libertad de un hijo o de un nieto para que sus generaciones ya no fueran siendo esclavas, y de esa manera entonces le decían al patrón que tenían el dinero suficiente para darle la libertad a su hijo o a su nieto. El legado de la época virreinal. ¿Te suena la palabra? ¿Sabes qué es un legado? Bueno, por legado entendemos aquellas costumbres, actividades, objetos, ideas y creencias que forman parte de los valores y de la vida que pasan de una generación a otra. Los españoles introdujeron en la Nueva España la técnica árabe de la cerámica, que prosperó, especialmente en la ciudad de Puebla, donde además recibió la influencia asiática de la porcelana traída de Filipinas. Es así como nace la talavera. También el legado virreinal puede apreciarse en nuestro gobierno, pues en ese periodo proviene el ayuntamiento. Actualmente, en cualquier lugar donde viva un ciudadano mexicano, va a encontrar un ayuntamiento. La estructura de varias ciudades de la Ciudad de México parten del lugar céntrico donde vivía el virrey, y a partir de ahí se empezaron a canalizar las calles o servicios a la gente. Eso venía de la época europea. Varias de las ciudades que contienen este tipo de estructura las podemos encontrar en Saltillo, en Oaxaca y en Puebla. Otros ejemplos heredados de la época virreinal corresponden al arte. En el caso de la arquitectura, en los conventos y en los templos. Por ejemplo, Santa Prisca en Taxco. Es una representación artística y arquitectónica de lo que es el barroco en la época de la Nueva España. El arte barroco mexicano llamó mucho la atención de todas las personas europeas. ¿Por qué? Porque a la hora de labrarlo en la cantera, muchos europeos pensaban que se estaba representando muy bien los principios de piedad, fe y alegría. La herencia asiática que nos legó el virreinato también se advierte en el uso de la palabra paliacate. En diversos lugares también es reconocido el personaje de la China poblana. Cuenta la leyenda que ella era una pequeña princesa que venía de tierras remotas del gran mongolo de la India, y su nombre original era Mirra. Secuestrada por algunos piratas que la vendieron en el mercado de Manila, la compraron y la trajeron a tierras novohispanas. Cuando llega a la Nueva España, es llevada a Puebla de Los Ángeles, y ahí es adoptada por una familia y le dan el nombre de Catarina de San Juan. Recibe el nombre de China poblana porque su indumentaria tenía colores muy alegres y muy vistosos que ella todavía recordaba de cuando era pequeña y había sido secuestrada. Las leyendas de la época como un reflejo de la vida cotidiana de la sociedad novohispana. Quizás conozcas algunas leyendas de la época virreinal, como la Calle de la Quemada, La Llorona o la Mulata de Córdoba. ¿O qué tal el Callejón del Beso?